A todos, bueno, muy buenas tardes. Gracias a la sociedad por la invitación. Doctor Miller, muchas felicidades y bien merecido reconocimiento. Gracias, Carlota, por lo de maestro. Creo que de maestro solo tengo la presbicia, que tengo que poner la computadora porque no alcanzo a leer hasta allá. Entonces, la conferencia. Se va a poder poner. No, no, tiene un driver. No, pero está bien. Pero yo se la pasé en el mail. Ya, ok. Bien, pues en el día de hoy me toca hablar de un tema que en lo personal me apasiona mucho, que es la parte de la CEPRE, técnicas, desafíos y la realidad de la CEPRE aquí en República Dominicana. Como bien estuvimos en el día de ayer en el hands-on, hablamos sobre esto. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico dedicado a tratar las patologías del árbol biliar y pancreático. Se realiza mediante un endoscopio de visión lateral, que bien lo hablamos ayer, porque es mediante esta posición que se nos va a facilitar la instrumentación desde la ámpula de Baxter hacia el conducto que se desea trabajar o canular. La CEPRE es un procedimiento que realmente es un reto para todos los gastroenterólogos. ¿Por qué? Porque es de los procedimientos que tiene más alta tasa de complejidad o de efectos secundarios. Por ende, se requiere de un entrenamiento adecuado durante la formación, con tasa de éxito de canulación de un 80%, superior al 90%, más que el número de casos. Pero sobre todo es importante saber que una vez que cumples con esta curva para mantener lo que nosotros decimos la mano, se recomienda al menos hacer entre 50 a 100 casos de CEPRE al año. En esta revisión sobre indicadores de calidad en CEPRE, recambio de material, como puede ser colocación de stent o recambio de stent, y también indicaciones pancreáticas, como puede ser el manejo mediante CEPRE de la presencia de litos sintomáticos a nivel del Wilson, en la presencia de algún liqueo pancreático que se puede producir posterior a una pancreatitis, manejo de pancreatitis recurrente, también en aquellos pacientes que tienen un conducto pancreático estenótico o estrecho al final, o igual se puede utilizar con el fin de recambio de material de endoprótesis pancreática. 5 French cuando se quiere prevenir pancreatitis y 10 French para manejo de la estenosis pancreática. Muy importante, en esta revisión, el Colegio Americano, que lo hablaba ayer con el doctor Tuñón, se pone de acuerdo de que hay 3 indicaciones de profilaxis para pacientes que se van a realizar CEPRE. 1, vía biliar que no se puede drenar. 2, pacientes post-trasplantados. Y ojo, 3, los pacientes que van a ser sometidos a coledocoscopía, no así los pacientes que van a ser sometidos a una pancreatoscopía. Sobre la técnica de CEPRE, importante decir que la primera canulación de la papila se evidencia a partir del año 1968 y que hoy en día se conoce como la canulación previa con esfinterotomo y el avance de la guía, diferente como se hacía antes, que se colocaba con una cánula y se pintaban ambos conductos. Hoy en día se aconseja la canulación dirigida con guía con el fin de prevenir pancreatitis por CEPRE. El 80% del éxito de este procedimiento va a estar destinado a la posición. Si no nos podemos posicionar bien con el paciente, es muy probable entonces que tengamos una posibilidad de un 80% de que el estudio no se pueda concluir de la manera adecuada. Tasa de complicación. ¿A qué llamamos canulación difícil para estar en el mismo idioma? Según la S, más de 5 minutos intentando canular, más de 5 intentos de canulación o la canulación de 2 veces o más del conducto pancreático se considera como una canulación difícil. Entonces, importante aquí señalar, cuando la técnica convencional no puede ser realizada, podemos auxiliarnos de esto. Si la guía se está yendo al páncreas, en ocasiones se aconseja que puedes dejar tu guía a nivel del conducto pancreático y avanzar una nueva guía a través del esfinterotomo con el fin de que la guía se deje ir hacia el páncreas. Ojo, siempre que utilicemos esta técnica, los pacientes deben de colocarse el stent pancreático preventivo contra la pancreatitis. Otra técnica que puede ser utilizada, si se coloca el stent pancreático, se puede hacer un precorte también a nivel del stent en el eje biliar, en el radio de las 11, con el fin de poder canular sobre esa área o utilizar el esfinterotomo y avanzar la guía una vez que el stent pancreático esté canulado. Técnica de rescate que se puede utilizar,
es justamente el precorte de la papila. Esto es una técnica que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede producir pancreatitis, sangrado, perforación o todas juntas. De hecho, se requiere de su experiencia cada vez que se va a agarrar un cuchillo de precorte y no debido a la alta tasa de complicaciones que se pueden llegar a presentar. Hablamos de tasa de éxito de complicaciones en expertos cuando se tiene alrededor de un 90-95% de canulación efectiva del conducto deseado. El precorte nos ayuda a un 70 a un 90% en ese paciente que se puso difícil. Dos estudios muy importantes, un estudio alemán con más de 1.870 pacientes, de 375 pacientes, se le hizo precorte. ¿Qué se quería medir? Si el precorte temprano se asocia menos con que el paciente desarrolle pancreatitis. Ellos llamaron precorte temprano a aquel paciente que se hace un precorte antes de los 10 intentos de canulación versus después de los 10 intentos de canulación. ¿Qué se encontró? 5.4% versus 14% después que tú intentas precortar. En este estudio japonés, también publicado en Endoscopy, se encontró que el precorte temprano facilita el abordaje hacia la vía biliar o al conducto deseado. ¿Qué encontraron ellos? Que por debajo de los 10 minutos, hacer un precorte de forma temprana te garantiza un 94% el éxito de canulación. Entre los 10 y los 19 disminuye a un 70, pero por encima de los 20 minutos de manipulación, la tasa de canulación con el precorte ya disminuye a un 53%. Esto es una técnica que en alguna ocasión vale la pena mencionar porque está descrita en la literatura. En algún momento quienes hacen mucha CEPRE quizá le haya pasado una tunelización no intencional donde la guía se pasa y se crea como si fuera un túnel submucoso. Burdick narra sobre esta técnica como menor riesgo de perforación, menor riesgo de pancreatitis. Lo único que él lo hace de forma intencionada, se posiciona sobre la papila y trata de avanzar la guía de forma intencionada para causar esta tunelización. Esto es lo que se conoce como precorte sin cuchillo, pero realmente si ya que estás ahí, sencillamente reposiciónate otra vez y tómalo en consideración y si puedes canular, pues perfectamente bien. Esto es un estudio, una corte prospectiva que se llevó a cabo, publicada ahora en el año pasado, en el 2025, con 924 pacientes, donde 40 pacientes se les realizó una mucosectomía parcial de la papila, con el fin de poder acceder al conducto biliar en este caso. La tasa de éxito fue de un 100%, no hubo efectos adversos y tampoco hubo la necesidad de tener que hacer una nueva reintervención endoscópica en estos pacientes. En este otro estudio se comparan en 208 pacientes la efectividad que puede tener en manos expertas un precorte versus la realización de un rendezvous. Al final, ellos concluyen con que estadísticamente no es significativa si el precorte se hace en manos expertas, conseguir un éxito de un 93 versus un 97%. Con efectos adversos sin P que no fueron estadísticamente significativas, discretamente mayor a nivel del precorte, pero realmente no hubo una significancia estadística entre estos pacientes. Esto se va a caer. Entonces, importante mencionar, cuando hablamos de técnica de canulación, necesitamos una instrumentación adecuada. Hoy en día estamos contando en el país con una nueva línea terapéutica por parte de Fujifilm Therapeutics, solamente por mencionar quizás algunas ventajas que hemos encontrado con la experiencia que llevamos hasta ahorita trabajando con estos dispositivos. En este esfinterotomo es que tiene un sistema de bloqueo automático, o sea, no se destensa por sí solo cuando quien te asiste suelta esta parte de acá y que el extremo del mismo, al ser transparente, te permite una mejor precisión hacia qué conducto puedes enviar la guía. Importante mencionar, para nosotros que hacemos CEPRE, una de las complicaciones que pueden presentarse es cuando intentamos hacer una litotricia y el lito no se rompe y la canasta se queda atorada. Pues este dispositivo tiene un sistema liberador que nos ayuda mediante la ejerción aquí de la rotación de esta parte aquí de la canasta a que sencillamente se libere si el lito no se rompe. Y tiene la ventaja con este extremo en forma de corona que ayuda a fragmentar la parte del lito. Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Hablar un mismo idioma, identificar a aquellos pacientes que pueden tener efectos adversos. En esta revisión, es un estudio, una revisión sistemática, un metaanálisis con unos 308 artículos, 244 aleatorizados y más de unos
136 estudios controlados. ¿Y qué podemos decir sobre los efectos adversos? ¿Qué encontraron ellos? La tasa global de complicación en CEPRE, 10%. El riesgo de perforación por CEPRE, 0.2%. La incidencia de pancreatitis, 4.6%. La incidencia global en aquellos pacientes, tanto en los estudios aleatorizados como en los observacionales, fue de un 6.5% en pacientes que se realizan una CEPRE de primera vez. Y a pesar de que estamos contando cada vez con más tecnología, al parecer, en los últimos 20 años, la tasa de complicaciones de pancreatitis por CEPRE realmente ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Importante, el 10% de los pacientes con pancreatitis por CEPRE van a terminar padeciendo de una pancreatitis leve, no así cuando ocurre una colangitis o cuando ocurre un sangrado por CEPRE. La ASGE publica en el 2023 una guía para manejo de prevención para pancreatitis. Un concepto que quiero que se lleven a la casa. No es lo mismo hablar canulación difícil que paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque aquí aparece, por primera vez aquí en la plática, lo que es esto. La indometacina rectal o los AINE de forma rectal, dosis de 100 miligramos, 30 minutos antes, 30 minutos después, han demostrado que disminuyen hasta un 50% el riesgo relativo de padecer una pancreatitis. El uso de canulación con guía, como dijimos anteriormente, también disminuye el riesgo de pancreatitis. Todas estas son las recomendaciones fuertes que dan estas guías de la ASGE. El uso de stent pancreático es el único de todas estas técnicas que no solamente reduce el riesgo de pancreatitis por CEPRE, sino la severidad de pancreatitis por CEPRE, donde las mismas se van a comportar de leve a moderada hasta un 90%. Y la hidratación agresiva. La hidratación agresiva, dos numeritos, 1.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, es una hidratación normal. Hidratación agresiva, 3 mililitros hora por kilogramo de peso, y un bolo de 20 mililitros kilogramos hora posterior al estudio. La hidratación agresiva con solución Ringer lactato también ha demostrado disminuir aquellos riesgos de pancreatitis por CEPRE. Como dije, paciente de alto riesgo. Hay criterios mayores, criterios menores. Un criterio mayor te da un alto riesgo de paciente. Sexo femenino, más de 8 intentos, más de 10 minutos, colocación de medio de contraste o la canulación más de 2 veces de la guía al páncreas, ya es un paciente con un criterio mayor. Criterio menor, menos de 40 años, que el paciente haya hecho pancreatitis recurrente, que hayas hecho un precorte, una esfinteroplastía, o que los niveles de bilis estén en menos de 1 en el momento de hacer la CEPRE. Dos criterios menores te convierten en lo que es un paciente de alto riesgo. Al final, esto es una revisión donde se comparó el uso de indometacina en pacientes de alto riesgo más stent versus stent solo en más de 600 pacientes, y al final pareciera ser que la indometacina más el stent no tiene ninguna repercusión en la pancreatitis por CEPRE, en la hiperamelasemia, en el riesgo de sangrado o en la estancia intrahospitalaria. El stent pancreático solo en aquellos pacientes de alto riesgo pareciera ser una herramienta interesante. Importante, aunque la tasa de colangitis descrita a nivel mundial puede ser de 0.5 a 5%, en este estudio prospectivo que vemos acá, se realizó, fue publicado recientemente en Clinical of Gastroenterology and Hepatology con más de 8.600 pacientes. Tasa de complicación de colangitis por CEPRE, 1.5. ¿Cuál es el problema de ese 1.5? 53% van a requerir una nueva intervención, 12% van a pasar un drenaje percutáneo, 34% van a quedar con manejo conservador. Entonces, sí puede tener mucha repercusión las complicaciones que pueden estar asociadas a la colangitis. Y diferente a la pancreatitis, el 70% de estos pacientes se van a comportar como una colangitis moderada a severa, según el consenso de TOCO 13, y hasta un 8% de estos pacientes pueden tener un desenlace fatal. Por ende, hay factores que debemos identificar en estos pacientes, como son sexo masculino, tiempo prolongado de intento de canulación, que el paciente tenga alguna estenosis biliar versus no estenosis, que se realice versus no se realice la esfinterotomía, y también la colocación o no colocación de stent durante el procedimiento se puede asociar con colangitis. En esta revisión reciente, un dato muy importante, ellos no asociaron el tamaño de la piedra como factor de riesgo para desarrollar colangitis, pero sí hacer una CEPRE en un paciente que tenga 6 litros o más tiene mayor riesgo de desarrollar colangitis. ¿Cuál es el tiempo que esperarían? De estos 8.600 y tantos de pacientes, como dije, solamente fue un 1.5%, pero en los primeros 10 días el 92% de los pacientes puede llegar a desarrollar una colangitis. Por eso, ojo, tenemos que estar pendientes ante cualquier llamada que
pudiéramos recibir por parte del paciente durante esos días. Una complicación muy temible que se puede presentar en los pacientes que se les realiza la CEPRE es el sangrado, que creo que vale la pena también mencionar. Esto es un estudio prospectivo publicado en la AGA, donde realmente se hizo igual con más de 8.500 pacientes, aunque la tasa igual es bajita, 1.6%, pero el problema de la repercusión de esto es que realmente los efectos adversos van a ser muy importantes en estos pacientes. Fíjense acá cómo el simple hecho de que el paciente sangre se puede asociar, no se lee, en un 86% con la necesidad de tener que repetir un estudio endoscópico. De ese 86%, el 78% van a requerir una terapia endoscópica, y un dato importante es que el 53% de los pacientes que sangran van a requerir transfusión. ¿Qué cantidad de paquetes globulares está destinado? En este tipo de pacientes que sangra, pueden llegar a necesitar de 1 hasta 4 paquetes globulares el 91% de los pacientes. Factor de riesgo asociado a sangrado post-CEPRE: el uso de inhibidores de plaquetarios, el uso de anticoagulantes orales, el uso de warfarina, la esfinterotomía, el precorte versus la esfinteroplastía. Entonces, es importante tener estos datos en cuenta para que quienes realizamos la parte de la CEPRE identificar. Me gusta mucho esta revisión o esta publicación del doctor Alder Douglas, donde nos da 10 tips para la gente que hace CEPRE, y sobre todo puede ser aplicable para los residentes en formación. Muy importante, no te apresures, la papila no se va a mover de ahí, tómate tu tiempo. Recuérdense que el 80% del éxito va a estar en la posición de que pudiéramos, o sea, en que nos posicionemos de la forma adecuada. Número 2, estudia la papila de forma detallada, analiza tu eje de canulación posterior a la colocación. La aplicación de succión puede ayudarte a identificar con más claridad la salida del fluido pancreático o la salida del fluido biliar, pudiendo hacer una canulación más selectiva. Sé gentil con la papila. Con la papila no se puede hacer agresivo. Se describe que la canulación de la papila no es una técnica, es un arte. Nadie canula la papila haciendo maniobra brusca o de forma agresiva, empujando los dispositivos. Si el instrumento no pasa, posiciónate nuevamente, cambia la técnica. Si es posible, trata de evitar el contraste, por datos como ya vimos que hablábamos sobre los riesgos de pancreatitis por CEPRE. Otra cosa es, pero ¿y si tuviésemos que utilizar el contraste porque estamos bien posicionados, nos sentimos en confianza, pero a veces el colédoco puede tener una terminación en forma de S itálica un poquito complejo y necesitamos rectificar? Si vas a utilizar contraste, las recomendaciones son utilizar lo menor posible. ¿Qué es lo menor posible recomendado? Un cc. Que esto sea suficiente para tú tratar de dirigir tu guía hacia el conducto deseado. Si canulas repetitivamente, deja la guía en el páncreas. Ahora, si dejaste la guía en el páncreas o canulaste repetitivamente, considera colocar un stent pancreático preventivo. Si vas a continuar haciendo la CEPRE, evita un stent de pigtail, porque sencillamente no vas a poder terminar la CEPRE. Preferible un stent recto si vas a continuar manipulando. Si vas a parar el procedimiento, no hay ningún problema. Entonces, otra de las recomendaciones son considerar cambiar los accesorios. No nos podemos casar con un solo dispositivo. A veces tienes que cambiar la guía 0.35 por la .25, a veces tienes que cambiar el esfíntero por otra marca de esfíntero, por una cánula, tienes que cambiarte de posición, tienes que hacer algo. No vas a conseguir el mismo resultado, no vas a conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Y hay veces que sencillamente tienes que cambiarlo todo. Considerar el cuchillo de precorte, como herramienta conlleva sus riesgos potenciales, como bien mencionamos: sangrado, pancreatitis, perforación o todos. Entonces es importante tomar esto en cuenta si vamos a utilizar esta herramienta y sencillamente reconocer que en ocasiones puede que no sea tu día. Hay pacientes que pueden ser intervenidos en una segunda ocasión, si así se permite, si el paciente, su condición lo tolera. Y si no, sencillamente podemos referir al paciente a otro tipo de técnica que nos realicemos o a un centro especializado que maneje un mayor volumen de pacientes para poder completar la CEPRE. Muchas gracias.